Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 463. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios, que a diario nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es un gran gusto que ustedes puedan participar de este grupo. Les damos las gracias por apartar ese tiempo todos los días. Les pedimos que no dejen de hacerlo, que se mantengan firmes. La idea que tenemos con este grupo es la de poder crecer en el conocimiento de Dios. Esto se puede lograr mediante el estudio de la palabra. De igual manera, tenemos otros propósitos fundamentales, como por ejemplo crecer en la comunión con Dios. Eso se puede lograr en la oración. Entonces ahí vamos a tener bases para poder crecer en nuestra vida espiritual. Muy importante que nos mantengamos firmes y que lo hagamos también a solas, ¿no? Que no solamente dependamos del grupo de oración o de los grupos que se hacen en la iglesia, sino que nosotros personalmente podamos orar al Señor, por ejemplo, en las mañanas o antes de irnos a acostar. Por otra parte, recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Ruth, para que ustedes vayan preparando ahí sus Biblias. El tema de hoy se llama Redimidos por Amor. Para los que les gusta escribir, Redimidos por Amor, basado en el capítulo 3 del libro de Ruth. Vamos entonces a dar unos minutos más para que las personas que apenas están viendo el anuncio puedan ingresar. De igual manera, no dejo de indicarles que lo más importante de este grupo es compartirlo con aquellos que no conocen a Jesús. Hemos visto el fruto del Señor y por eso estamos animados, pero aún si no hubiera fruto, estaríamos de igual manera haciéndolo, porque el Señor nos mandó a predicar y el fruto lo da Él. En este caso, digamos, el resultado final lo brinda Él. Lo importante es que prediquemos, lo importante es que estemos siempre atentos a la palabra, y el Señor en su tiempo va a ir produciendo el fruto. Entonces no nos cansemos de enviar, de invitar, que en su tiempo el Señor nos permitirá ver su gloria. Doy un saludo especial al hermano Dago, que ya se encuentra, a la hermanita Yolanda, a la hermana Flor, el hermano Enrique, mi esposita que ya también está por ahí, a cada personita que se encuentra conectada en este momento. Vamos a dar un minutico más, solamente un minuto más, para que a los que faltan se acerquen, y iniciaríamos con una oración corta y con la lectura de la palabra. Recordamos el tema de hoy es Redimidos por Amor y basados en Ruth capítulo 3. Buenas noches, hermanito Enrique, buenas noches, hermano Francisco, Dios les bendiga. Vamos entonces a iniciar con una oración corta. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor. Nos presentamos delante de ti con toda disposición, Señor, pidiéndote que hagas tu voluntad en nosotros, Señor, que nos permitas hoy entender tu maravillosa palabra, Señor, nos permitas en este día estar atentos a lo que nos quieres decir. Perdónanos todas las faltas que hemos cometido en contra de ti, Señor. Límpianos por la sangre de tu Hijo Jesús. Permítenos avanzar en tu reino en esta noche. Permite que esta palabra pueda ser trasladada a nuestro diario vivir. Señor, ayúdanos para que, Señor, aquellas personas que llegan por primera vez o que lo escuchan por primera vez puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Señor, mueve los corazones, mueve las mentes, cambia los deseos, cambia las voluntades, Señor, y permite que podamos ser de agrado para ti en este grupo. Padre, si es en tu bondad y en tu misericordia bueno para ti, Señor, respaldarnos con milagros y señales que se hagan conforme a tu voluntad y para la gloria de tu santo nombre. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a dejar con mi esposita, que va a leer la palabra en Ruth capítulo 3. Buenas noches. Ruth capítulo 3. Un día su suegra Noemí le dijo: Hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien,
Él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate, y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas donde se acuesta. Luego vas, les destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó, sobresaltado, y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Boaz le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado la lectura de este capítulo 3 del libro de Ruth. Ya casi estamos a punto de finalizar. Es el libro más rápido que hemos leído hasta el momento, pero ha sido de gran bendición, y yo creo que es importante que nosotros estemos atentos, porque estos libros nos dejan a nosotros una gran enseñanza, más que como muchos la interpretan, y entiendo, claro, por la cultura en la que estamos, como una historia de amor, pero realmente esto tiene un trasfondo mucho más profundo, hermanos, y es importante por eso que estemos atentos, sobre todo a la explicación de hoy, que nos va a enlazar con todo lo demás que hemos visto, pero nos va a poder ayudar a entender un poco mejor lo que está pasando. Entonces, en el capítulo anterior vimos evidencias de una vida que pertenece al reino de Dios, ¿cierto? Entonces, en el primer capítulo habíamos visto cómo Ruth se convierte al Señor, ¿cierto? Cómo Noemí vuelve a su pueblo, a Israel, ¿cierto? Vimos cómo eso sucedió, cómo ella regresó y cómo Ruth se aferró. En el capítulo de ayer, como les dije, entonces ya veíamos las evidencias de una persona que está en el reino de Dios, basados en el comportamiento de Ruth. Pero ayer también observamos cómo empezaba una historia de amor con Booz, ¿cierto? Quien nos dio cátedra a nosotros los hombres de cómo tratar a una mujer. Por ejemplo, ahí vimos cómo la trató a ella, realmente es un ejemplo para nosotros. En el capítulo de hoy, básicamente lo que vamos a ver es la conquista que continúa, pero toma un cambio dramático, ¿cierto? Porque uno esperaría que, como la cultura nuestra, siempre el hombre es como el que lleva, digamos, el mando en ese sentido, pero acá hay un cambio dramático. Es Ruth quien, por orden de Noemí, toma la iniciativa de ir a Booz para proponerle matrimonio de modo que pudiera ser redimida, ¿no? Esto no es que se lo inventó Ruth ni Noemí esa noche y dijeron vamos a hacerlo así, no.
Eso era una costumbre en Israel. Si ustedes van al libro de Deuteronomio, en el capítulo 25 por ahí, el Señor habla acerca de cuando, digamos, se le muere el esposo a una mujer, cómo se debe hacer. Primero a los hermanos, luego a los parientes cercanos, ¿no? Entonces lo que ellos estaban haciendo acá era algo de la cultura judía y que Noemí conocía muy bien, ¿no? Noemí guía a su nuera para que todo se realice conforme a las normas de Israel. Quiero que recordemos ahora el significado de redimir, precisamente que el pastor Ángelo ayer en el tema lo explicó un poco, y yo creo que algunos lo deben tener por ahí en la cabecita. Esa palabra es muy importante en la Biblia, la palabra redención o redimir. Redimir es liberar a una persona pagando la deuda. Básicamente ese es el significado corto. Pagar, ¿cierto?, la deuda de una persona para que la liberen, ¿cierto? En el caso de Ruth, debemos identificar cómo es que a ella se le redime. Entonces, en el caso de Ruth, al hacer parte del pueblo de Israel, ella ya no podía casarse ni tener descendencia con alguien que no fuera del pueblo de Israel. Quiero que entiendan eso. Porque, por ejemplo, Orfa, la otra nuera de Noemí, ella sí se fue para su pueblo. Ella ya podía seguir la vida con cualquier hombre de cualquier otro lado. Pero en el caso de Ruth, no. Solo tenía que ser un descendiente del pueblo de Israel y, ojo, tenía que ser familiar de su esposo, de su difunto esposo. Y en este caso, recordemos que el esposo de Ruth no tenía hermanos vivos. El otro hermano había muerto con él. Así que solo quedaban los parientes cercanos y en este caso Booz era uno de ellos. Él era el que podía comprarla para hacerla su mujer. Eso era lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Se entregaba una cantidad de dinero o, digamos, en este momento en animales, en fruta, en trigo. De esa manera o en tierra se compraba una esposa. Entonces, de esa forma se redimía a esa persona que ya no tenía ninguna posibilidad de casarse ni tampoco de tener descendencia. De esa manera se eliminaba el dolor, se liberaba del dolor tanto a Ruth, que había perdido a su esposo, como a Noemí, que había perdido a sus hijos y a su esposo. Sin esa redención, ambas quedarían sin posibilidad de tener descendencia. Entonces yo creo que ahí ya nos ubicamos un poquito mejor más en el contexto real de lo que está sucediendo. ¿Qué queremos ver hoy, no? Entonces, hoy estamos viendo que realmente empieza a hacerse más visible la redención, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Ruth va y le propone que la redima a Booz y Booz acepta comprarla, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos viendo una redención más palpable. Entonces, veamos 3 beneficios de ser redimidos. Ahí en este capítulo tenemos por lo menos 3 beneficios de la redención. Vamos a verlos. 3 beneficios de ser redimidos. Entonces vamos a ver el primero, que sería: cuando estamos redimidos estamos completos. Cuando estamos redimidos estamos completos. Ese es el primer beneficio. Estamos completos. Dice el versículo 1 al 3. Ponga mucha atención. Un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso Booz, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Expliquemos entonces el término redención en la vida cristiana, porque ya lo vimos, digamos, de una manera muy sencilla, pero en la vida cristiana, ¿cómo funciona la redención? Entonces, básicamente es el pago para liberar a un esclavo. Ahí ya no es solamente para pagar una deuda, sino que se dirige el pago literalmente a un esclavo. Ahora, es interesante, porque la Biblia dice que nosotros somos esclavos del pecado. Si no conocemos a Cristo, somos esclavos. ¿Qué significa eso? Que practicamos el pecado, lo practicamos continuamente. Y es interesante porque Dios nos creó perfectos, pero nosotros nos hicimos defectuosos por el camino, ¿cierto? Al punto de que somos impresentables delante de Dios. O sea, si usted todavía no conoce a Jesús, usted no se puede presentar delante de Dios. Es más, usted no lo conoce, usted no siente la necesidad de Dios. Y es ahí cuando una persona no tiene esperanza. Cuando está ahí en la situación de Ruth al principio, no tenía ninguna esperanza. Pero es ahí donde la redención tiene valor.
Porque la redención que Cristo hace, la hace con su sangre. Él paga con su sangre. En el caso que estamos viendo hoy, por ejemplo, se pagó con legumbres, o bueno, en este caso con cebada, ¿verdad? Fue con lo que se pagó, pero la salvación nuestra, la redención, la compra que hace Jesús, la hace con su propia sangre. Él compró nuestra libertad ante el Padre. Dicho esto, veamos que la percepción de Noemí era que Ruth no estaba completa. ¿Se fijaron en eso? Le faltaba un esposo y unos hijos. Eso fue lo que Ruth vio. Lo que Ruth le dice es, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? O sea, ella quiere un hogar, ¿cierto? Donde no le falte nada. Noemí quería cubrir de alguna manera los efectos del pecado de Adán y Eva. Pongan mucha atención. O sea, lo que Noemí está haciendo acá es que ella sabía que su esposo y sus 2 hijos estaban muertos. Y ella trataba de cubrir eso dándole un nuevo esposo y unos nuevos hijos a Ruth. Mire lo que dice Romanos 5:12 para que ustedes vean la magnitud de lo que significa redimir. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Mi hermano, este es uno de esos versículos que nosotros tendríamos que tener acá en la cabeza cuando vamos a predicar. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, o sea, la paga del pecado y la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué todos? Porque todos pecamos. ¿Noemí propuso lo que le correspondía en esta situación? Claro que sí. Ella quería restaurar, quería ayudarle a su nuera. Pero les aseguro que solo el Mesías llenaría lo que a ellos les faltaba. ¿Por qué? Porque en el tiempo, Booz y los hijos de Booz también iban a morir. De hecho, murieron. Es por eso que uno de los beneficios de la redención es que en Cristo sí estamos completos. En Cristo no nos falta nada, mis hermanos. Porque cuando nosotros somos redimidos, somos perdonados, somos justificados, somos liberados, somos reconciliados con el Padre y tenemos vida eterna. Entonces, ¿cuál es mi consejo? No busque más allá afuera. No busque más en el juego, en el sexo, en el dinero, en la droga, en tener, en las cirugías, en la familia, en los viajes. No busque más ahí. No busque más en el mundo lo que solo Cristo nos puede dar, mi hermano. Y eso es lo que nos debe quedar de este primer punto. En Cristo estamos completos. Esa es una característica y un beneficio de la redención. Cuando usted es redimido por Cristo, usted se siente completo, no necesita más. Aunque tenga escasez, aunque esté en medio de la angustia, usted está completo porque tiene a Cristo. Y eso es importante para nosotros. Número 2. Cuando nosotros hemos sido redimidos, el segundo beneficio es que estamos bajo su cuidado. Estamos bajo su cuidado. Permítanme, se los publico. Esto está en el versículo 9 al 11. Dice así: ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has sido en busca de hombres jóvenes, que sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que en este caso Booz le está diciendo a Noemí: yo te voy a proteger. Según las costumbres israelitas de la época, el gesto de echar encima el manto, ¿cierto?, era una forma simbólica de tomar posesión de la persona para protegerla y cuidarla. ¿Sí? Ese era un hecho simbólico que se hacía en Israel. Y Ruth lo que estaba haciendo era seguir las indicaciones de Noemí. Y vemos que Booz comprendía lo que ella estaba diciéndole, ¿cierto? En ningún momento le dice: ¿usted por qué quiere que yo le ponga el manto encima? Ni nada por el estilo. No, ellos comprendían lo que estaban haciendo, porque en la cultura israelita eso era algo normal. Y era algo en lo que Noemí había instruido a Ruth.
Por eso le dice, luego de que ella le dice eso, él le dice, haré todo lo que me pidas. Refiriéndose en este caso a que le iba a dar todo lo necesario para protegerla y cuidarla, ¿cierto? Ahora, este beneficio de la redención de Ruth también aplica a nuestra vida cristiana. Nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. Pero debemos ser muy claros en lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros somos comprados por Cristo mediante su sangre, el Padre nos recibe como hijos y ahí estamos bajo su cuidado. Él extiende su manto para protegernos. Sin embargo, debo aclarar que esta protección está ligada a la confesión de fe, es decir, a que usted sea un verdadero cristiano. Si usted no ha sido comprado por la sangre de Cristo, entonces usted puede ir de rodillas hasta Girón, hasta el Cerro de Monserrate, usted puede hablar en lenguas, hacer milagros, pero si usted no tiene evidencias de que Cristo compró su alma, usted no tiene esa protección. Y entonces usted se preguntará, Jorge, ¿cuáles son esas evidencias que, digamos, me pueden decir a mí que yo estoy bajo el cuidado del Señor? Yo le diría que hay dos en particular, ¿cierto? Si usted fue redimido, amará lo que Cristo ama y odiará lo que Cristo odia. Escúcheme bien. Si usted ha sido redimido, ha sido comprado por Cristo, usted va a amar lo que Cristo ama y va a odiar lo que Cristo odia. Son dos cositas. Cristo odia el pecado, porque Cristo murió a causa del pecado. Entonces yo, como redimido de Él, también debo odiar el pecado. Y ahí ya deberíamos revisarnos. Si usted una cosa es que yo le diga que no peque. No, eso no le estoy diciendo. Nosotros podríamos pecar en algún momento. Pero la cuestión es, ¿me deleito en el pecado? O cuando caigo digo, Señor, ¿yo por qué hice esto? Y sufro. De verdad me duele el haber caído. De verdad me duele que la carne me haya doblegado. De verdad me duele no haberme apartado en ese momento. O sencillamente yo ando planeando cómo ofender a Dios. Si ese es su caso, usted no odia el pecado, usted no ha sido redimido. Y cada uno debe revisarse. Segundo, Cristo ama la santidad. Entonces dijimos, lo que Cristo odia, lo que Cristo ama. Lo que Cristo odia, ¿qué es? El pecado. Lo que Cristo ama, ¿qué es? La santidad. Jesús vivió en santidad para hacer un sacrificio perfecto, porque si no el Padre no lo hubiera recibido. El Padre lo aceptó como sacrificio por el perdón de los pecados de la humanidad, de todos aquellos que creen y se arrepienten. Y por eso, entonces todos los cristianos tenemos que amar la santidad y tenemos que perseguirla. Tenemos que esforzarnos por ser santos, por parecernos más a Él. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando una persona ha sido redimida, va a amar lo que Cristo ama, la santidad, y va a odiar lo que Cristo odia, el pecado. Que eso se le quede en la mente. Finalizamos este punto leyendo Juan 17, 14 y 15. Y ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a estar seguros de que estamos bajo su cuidado. Claro está, si usted cumple los dos requisitos anteriores. Juan 17, 14 y 15 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Clarísimo, mis hermanos. Lo que nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre es que nos protegiera del maligno. O sea que estamos bajo el cuidado del Padre. El último beneficio de ser redimidos es que estamos seguros. Estamos seguros. Hemos visto dos entonces hasta el momento. Para resumirlos, estamos completos. El primer beneficio de la redención. Estamos completos. Y el segundo, estamos bajo su cuidado. Y el tercero, estamos seguros. El versículo 15 al 18 dice así. Luego Booz le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así. Y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede,
porque este hombre no va a descansar hasta que todo quede resuelto hoy mismo. Entonces, otro de los resultados o los beneficios de la redención es que estamos seguros. Es decir, vos no mandó a ciegas a Noemí ni a Ruth. Lo que estamos viendo acá es que vos está dando unas arras. Es decir, un pago anticipado por Ruth. Recuerde que lo que él está haciendo es una compra. En ese tiempo era algo que hacía parte de la cultura para que usted de pronto que sea mujer no se sienta mal. Hoy en día no se hace de esa manera, pero en ese tiempo se hacía de esa forma. Y él lo que está haciendo es un pago anticipado. De modo que si todo sale bien, él pueda redimirla, ¿no? Con ello vos está mostrando su seriedad y su compromiso de quererse casar con Ruth y de darle todo lo que necesite. De esta manera Noemí se iba a sentir segura de que la iba a entregar a un hombre de Dios. Y esto es demasiado importante, escúcheme bien, tanto en el campo natural, o sea, en el campo normal en el que nosotros todos los días nos movemos, como en el campo espiritual. Les explico, en el campo natural, porque hoy en día los hombres piensan que las mujeres se sostienen con canciones, ¿cierto? O con mensajes de chat o con cosas de esas, ¿no? Hay personas que se llenan con eso, con un mensaje de Facebook. Pero ahí sí, como dijo una hermana de la iglesia a su esposo, porque el esposo todo el tiempo le decía que la amaba. Y entonces ella le dijo, mi hijo, no me ame tanto y más bien ayúdeme. ¿Cierto? Porque él le llevaba poquita ayuda. Hermanos, debemos pasar de las palabras a los hechos como hizo Booz, ¿cierto? Ahora bien, en el campo espiritual, es muy interesante, porque la redención, es decir, la compra que Cristo realizó por nuestras almas, dice que ha sido pagada por anticipado por medio del Espíritu Santo. ¿Ustedes sabían eso? Vamos a verlo en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Esto es hermoso, mis hermanos. Es decir, el Señor no nos dejó a la deriva. El Señor ya nos dejó apartados. Ya nos dejó apartaditos. Dice de esta manera, Efesios 1, versículo 13 al 14. Y ahora ustedes, los gentiles, nosotros, también han oído la verdad, ¿cierto que sí la hemos oído? La buena noticia que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que se nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¡Qué bendición de texto! Se lo voy a leer una vez más y pasamos a orar. Y permítame un segundo, lo voy a leer en otra versión. Permítame, Efesios 1. Vamos a leerlo en NBI. Dice de la siguiente manera el versículo 13 hasta el 14. Cuando puedan, léanlo varias veces, que es un texto hermoso realmente. Del 13 al 14 dice así: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Me gusta porque ahí utiliza la palabra redención, que era el tema de hoy, redención por amor. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo. Estamos seguros que Él regresará, estamos seguros que Él pagó con su sangre por nuestra salvación, ¿cierto? Y entendemos que nosotros somos cuidados por Él, ¿verdad? Vamos entonces a orar pensando en esto. Amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor, porque tú nos permites estudiarla todos los días, Señor. Te agradecemos porque sabemos que no siempre fue así, Señor. Tal vez hoy en día se ha hecho evidente, Dios de los cielos, que en naciones del Medio Oriente como Afganistán, Corea del Norte y otros lugares, Señor, no pueden estudiar tu palabra, pero cuando estudiamos la historia, Señor, sabemos que después del siglo IV y antes del siglo III, Señor, siempre hubo persecución en la iglesia, Señor.
del siglo I en el que tú sufriste en la cruz, en ese momento en el que te dieron muerte, Señor, y luego tú resucitaste. Cuando te fuiste, tu iglesia, tú sabes, Señor, fue perseguida, fue marginada, y siempre el estudio de la Escritura se había hecho desde catacumbas, Señor, desde iglesias subterráneas, Padre. Y después del siglo IV, Señor, cuando la Iglesia Católica tomó el mando y se hicieron dueños de la fe, nuevamente vino un oscurantismo en el cual no teníamos derecho a leer la palabra, y muchos siervos tuyos se levantaron por allá en el 1500, Señor, e hicieron una protesta para que hoy podamos leer tu maravillosa palabra, Señor. Redimidos por tu amor, Señor, redimidos por tu gracia soberana, Padre. Bendito sea tu nombre, que hoy podemos leerla, Señor, que hoy la tenemos en diferentes formas, en diferentes traducciones, Señor. Tenemos respuesta a nuestras preguntas, a las palabras que nos parecen extrañas. Tenemos el poder de tu Espíritu Santo para interpretarla correctamente, Señor. No permitas que caigamos en la pereza, Señor, ni en la desidia. Ayuda a mis hermanos que no se han despertado, Señor, que como me dijo un hermano un día, y usted cuando va a empezar a estudiar la palabra por su cuenta, fue algo que marcó mi vida, y desde ese día empecé a hacerlo por mi cuenta, a estudiar, escuchando a otros, preparándome en seminarios. Señor, levanta a mis hermanos para que hagan lo mismo, para que se preparen para tu reino, para que sean soldados de tu pueblo, Señor, para que podamos hacer tu obra, para que le demos valor a la redención que nos has dado, Señor. Ayúdanos para que estos beneficios de la redención, el hecho de saber que estamos completos, que no necesitamos nada de este mundo, que con lo que tenemos es suficiente, que si no tenemos te pedimos, Señor, y tú nos proveerás, porque eso dice tu palabra. Tú nunca fallarás, tú nunca nos abandonarás, mi Señor. En ti estamos completos. Tu obra es magnífica, es perfecta, Señor. Gracias por el libro de Ruth, Señor. Gracias, mi Dios. Ayuda a que aquellos hermanos que se han apartado de la fe por ir a las cosas del mundo, por el sexo, el dinero, la droga, el poder, se vuelvan a ti, Señor. Te pido por mi familia y aquellos que se han apartado, que entiendan que es mucho más grande tu redención, que ahí nos has perdonado, nos has justificado, nos has liberado, nos has reconciliado, nos has dado vida eterna, Señor. Estando en ti, Señor, estamos bajo tu cuidado. Si algo nos pasa, sabemos que tú lo permitiste, Señor. Sabemos que tú controlas todo, Señor. Sabemos que tú nos proteges del maligno. Es lo que dice tu palabra, Señor. Pero debemos odiar el pecado y amar la santidad, Señor, porque eso indica que realmente hemos sido redimidos por ti. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, para que estemos seguros de que realmente tú estás con nosotros, Señor, de que tu Espíritu Santo se nos ha dado, Señor, como las arras, como ese anticipo del pago por nuestra salvación, como ese anticipo de la herencia eterna en el cielo, Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectan, que aprovechan el tiempo, Señor, en estar contigo y no en las cosas del mundo, Padre. Gracias por darnos la fortaleza y la sabiduría para que diariamente podamos estudiar estos textos y prepararlos, Señor. Bendícenos con una mente, Señor, que pueda entenderlos bien, que pueda interpretarlos correctamente. Ayuda a mis hermanos a comprenderlos y a llevarlos a la vida práctica, Señor. Ayuda a mis hermanos para que piensen en las almas que se pierden a diario, en lo importante que es no perder más tiempo en las cosas de este mundo. Señor, cuando vemos que el juicio se acerca, debemos estar muy preparados para lo que se viene. Dios, yo te pido que nos ayudes a entender las verdades y a interpretar los tiempos. Padre, gracias damos en esta noche, te pedimos perdón porque hemos fallado, Señor. Tal vez ya no con la gravedad de antes, mi Dios, pero tenemos más temor a los pecados que no son visibles, porque a veces se convierten en ídolos que escondemos donde nadie los ve. Te pedimos, Señor, que aún saques a la luz esos ídolos que nadie ve, Señor, y que nos ayudes a abandonarlos, a destruirlos, Señor, y avanzar en la fe, avanzar en la santidad. Gracias por los días en los que nos permites, Señor, pasar, Señor, sin ningún tipo de maldad. Aún en nuestros pensamientos a veces tenemos faltas, Señor, y te pedimos perdón también por eso.
Padre, ayúdanos para que las personas que no te conocen y se conectan, Señor, puedan entender quién eres tú. Padre, ayúdanos para compartir con aquellos que no te conocen, Señor. Es nuestra prioridad más grande, Señor, porque los que ya son cristianos ya conocen tu palabra, conocen la Biblia, tienen una iglesia donde ir. Pero aquellos que no te conocen, no, Señor, no saben quién eres, no saben cómo leer una Biblia, Señor. Y es tan hermoso cuando alguien llega por primera vez y se empieza a enamorar de ti, Señor. Es una sensación hermosa, Señor. Yo la viví, Señor. Yo he visto a tus hijos venir a ti. Señor, yo los he visto cuando tú los traes de rastras, mi Dios. Cuando luego los restauras. Cuando luego, Señor, quitas su pecado. Cuando los limpias y los levantas, Señor. Yo lo he visto, mi Dios. Gracias por el milagro de la salvación. Si es tu voluntad, Señor, hacer milagros, respaldarnos, Señor, de alguna manera especial, que tú lo hagas, Señor. Te pido que nos dotes con el poder de tu Espíritu, que nos bautices, Señor, para que podamos hacer tu obra aún con mayor fuerza. Muchas gracias, Señor, por la oración que nos has permitido hacer en esta noche. Bendice a mis hermanos, ayúdales a avanzar en la fe, Señor. Escucha, por favor, sus oraciones por ellos, por sus hijos, por su familia, por sus trabajos, por sus decisiones, Señor. Si tienen escasez, si tienen problemas, por favor, ayúdales, Señor. Por favor, mi Dios de los cielos, te lo rogamos en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado en esta noche. Les deseo que el Señor me los bendiga muchísimo y si así Él lo permite, mañana estaríamos a las 7:10. Que el Señor les guarde. ¿Se vino para acá? ¿Se durmió ahí? Creo, no respira. Duerme desde las 4:30. Uy, esta noche ¿quién duerme? No tanto eso, sino que Sí, no tanto eso. sí. ¿Qué entendió, mamita? Bueno, yo entendí que la redención de la conversión completa de Ruth y primero de Noemí